Soy Xavi, Ecoalfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a CQ en Frecuencia. En este episodio número 127 que vamos a dedicar a un tema muy especial, la radioafición y la discapacidad. A veces, cuando hablamos de limitaciones en la radio, pensamos en cosas como: no puedo hacer radio porque el QRM en mi zona es tan alto que me bloquea las señales débiles. O decimos: no puedo hacer radio porque no me permiten instalar antenas grandes y el espacio que tengo es muy limitado. También escuchamos: no puedo hacer radio porque el ruido eléctrico del entorno interfiere mucho con mi equipo. O incluso: no puedo hacer radio porque la potencia de mi estación y la antena que uso son bastante básicas. Y claro, a veces añadimos: no puedo hacer radio porque no cuento con suficiente altura ni espacio para montar antenas direccionales. Y si miramos el bolsillo, es común oír: no puedo hacer radio porque los equipos valen mucho dinero. En lo personal también está el factor tiempo. No puedo hacer radio porque estoy muy ocupado y no tengo tiempo. O el factor movilidad. No puedo hacer radio porque no puedo salir a operar desde mejores ubicaciones por falta de movilidad o tiempo. Y finalmente hasta los idiomas entran en juego. No puedo hacer radio porque no controlo idiomas y no me puedo entender con corresponsales de otros países. Todas estas frases, que cualquiera de nosotros puede haber pensado o dicho alguna vez, tienen un denominador común: las limitaciones. Pero, ¿y si miramos la radioafición desde la perspectiva de quienes, además de estas dificultades, viven con una discapacidad? ¿Cómo se vive la radioafición cuando el obstáculo no es solo el ruido, el espacio o el tiempo, sino también la vista, la movilidad o cualquier otra condición física? De eso quiero hablaros hoy, porque la discapacidad puede dificultar, puede limitar, pero no incapacitar. En este episodio también vamos a repasar las charlas programadas para Iberradio 2025 y hablaremos de la cena concursera que se celebrará en el marco de la feria. Y como siempre cerraremos con un recordatorio de la próxima actividad del Grupo Conecta Radio Canarias y algunos apuntes más de interés para todos. Así que, si te parece, arrancamos. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Bueno, y antes de empezar con el tema central de este episodio 127, permitidme que para todos aquellos que os interesáis os diga: no, todavía no tengo ubicación, no he encontrado todavía ubicación para mis nuevas antenas. Ya os lo digo, todavía no. Bueno, dicho esto, para hablar de radio sin límites y poder centrar este episodio en las limitaciones que pueden llevar a algunos de nuestros compañeros precisamente a encontrarse con algunas dificultades o no, ellos nos lo explicarán, a la hora de enfrentarse a su operación habitual de radio, vamos a escuchar a 3 radioaficionados que nos van a ayudar a entender cómo se vive la radioafición desde la discapacidad. Ellos son Alberto, Ecoalfa 2 Foxtrot India Romeo, recién estrenado como radioaficionado y con discapacidad visual; Paco, Ecoalfa 2 Foxtrot India Quebec, que también ha obtenido su indicativo hace muy poco y es usuario de silla de ruedas; y Miquel, Ecoalfa 3 Golf Zulu Alfa, con más trayectoria, también invidente y además locutor profesional de radio en Tarragona, algo que le da un plus a esta experiencia precisamente de Miquel. A los 3 les hemos planteado las mismas preguntas y las respuestas nos van a dar una visión rica y auténtica. Para empezar, le pedí a Alberto, Ecoalfa 2 Foxtrot India Romeo, que me contara qué es para él la radioafición y qué lugar ocupa en su día a día. Buenas tardes, Xavi y oyentes del podcast. Bueno, para mí, mi nombre es Alberto, soy Ecoalfa 2 Foxtrot India Romeo, de reciente incorporación como autorización. Entonces, como Ecoalfa no os puedo hablar mucho, pero sí como, persona que se ha dedicado a la radioafición de joven, pero muy jovencito, aprendí, con el hermano, y a partir de ahí, pues, hubo un lapsus, se paró, la vida continuó, y hasta que un día sucede, pues, la desgracia de la Dana que tuvimos en Valencia. Y a partir de aquí el chip me cambió y retomé las ganas de volver a estar en onda, ¿no?
a decir, oye, esto no estás exento ni tú, ni tu vecino, ni tu familiar, ni los cercanos para que puedas dar, pues bueno, pues un apoyo. Total que bueno, pues llamé a Oure, me puse en contacto con ellos, me enviaron los libros, bueno, el libro en este caso, me puse a estudiar hasta que este 8 de agosto, pues bueno, pues me examiné, fui apto para poder evidentemente emitir, para tener la autorización. Todavía no puedo emitir porque no tengo la autorización definitiva dijésemos, del carnet, ¿vale? Por vicisitudes de cambio de personal bueno, pues del departamento, que han trasladado a un jefe a un sitio, el otro al otro, no tiene la firma, en fin, cosas que pasan. Pero bueno, que estábamos a puertas de recibirlo. A partir de aquí, la visión que me dio a mí la radioafición en una época fue, pues bueno, pues el mundo del DX, los QSOs, mucho contacto a nivel internacional. Era, pues evidentemente estoy hablando de la banda ciudadana, bandas laterales, etcétera y tal. Pero en este momento la filosofía que yo, bueno, pues he tomado es la de apoyo, pues dijésemos, a ver, yo vivo en Navarra, en un pueblecito, poder, si hay algún problema, como hemos tenido este verano, pues con la desgracia de los incendios, poder estar apoyando, poder dar avisos, poder gestionar una emergencia a nivel de avisar a las autoridades pertinentes, etcétera. Eso sería en grandes rasgos lo que yo quiero y deseo hacer. Todo y así también deciros que, bueno, yo soy invidente. Para mí es, bueno, el hecho de ser invidente no te quita las posibilidades, sino te aporta, bueno, pues me ha aportado mucho, me ha aportado un valor, me ha aportado amigos, gente nueva que he conocido y que se sienten igual que yo, se sienten vivos y se sienten con unas fuerzas enormes. Y la radioafición es digámoslo así, un hobby, no es una obligación, pero es un hobby que llena mucho. Conoces a muchísima gente, eh, te aporta valor humano, te aporta información, te aporta tecnología, te aporta, como dicen muchos por ahí ahora que está de moda, cacharreo. Y bueno, pues eso sería en gran parte la intro, por así decirla, de como persona. Después le lancé la misma cuestión a Paco, Eco Alfa 2, Foxtrot, India, Quebec, para que nos contara cómo ha ido encajando la radioafición en su vida tras obtener su licencia. Muy buenas. Lo primero, daros las gracias por permitirme participar en este podcast. Y bueno, lo que puedo contar es que yo, como la mayoría de radioaficionados, creo que empezamos todos por la radio CB, ¿no? De jovencitos, pues bueno, y ahí estuvieron muchos años de mi vida. Y luego, pues trabajando, tuve un accidente y me quedé en silla de ruedas. Y bueno, seguía en mi cabeza la idea de la radioafición, pero como cambiaron las normativas y las cosas, pues bueno, pues hubo ahí un parón un poco raro entre que asimilaba mi situación y cambiaron las normativas, pues bueno, estaba un poco perdido, pero siempre seguía con esa ilusión, ¿no? Y poco a poco pues fui volviendo a recuperarla. La ilusión de la radioafición, volví a montar una CB en el coche, pero ya no quedaba gente en la CB. Entonces
me propuse pues estudiar y sacarme la licencia de radioaficionado. Ahora mismo soy Eco Alfador Foxtrot India Quebec. Como veis es un indicativo de hace muy poquito, porque todo cambió, digamos, un poco en mi cabeza. Primero a raíz de que estuvimos encerrados tanto tiempo por el COVID, ¿no? Pues muchas veces, pues ya sabes, la falta de información, la falta de contacto con la gente. Y bueno, eso me volvió a, a pegar otro empujoncito más. Pero claro, yo seguía pensando que mis problemas eran pues las colocaciones de antenas en casa, los equipos costosos, todos esos problemas, ¿no? Pero bueno, luego ya poco a poco, pues fui comprando algún que otro equipo. Empecé con algunos walkie de doble banda y por lo menos estuve la escucha. Y ya cuando ocurrió el apagón general aquí en España, pues tenía yo un walkie también analógico y vi que era la única forma de comunicarse con la gente. Entonces, ya ahí fue cuando mi decisión fue definitiva. Dije, tengo que sacarlo. Y finalmente quise escuchar la mirada de Miquel, Eco Alfa 3 Golf Zulu Alfa, con sus años de trayectoria y experiencia en la radio profesional, sobre qué significa para él la radioafición. Hola, ¿qué tal? Gente del podcast CQ en Frecuencia. Soy Miguel González, Eco Alfa 3 Golf Zulu Alfa. Soy evidentemente radioaficionado y además también por casualidad soy ciego. Por lo tanto, pues me tengo que presentar o me presento como radioaficionado ciego, que es lo que soy. La verdad es que para mí la radioafición significa mucho. La radioafición significa entretenimiento, la radioafición significa evadirme y la radioafición significa prácticamente pues una forma de vida y de pasar el tiempo. Un pasatiempo donde aprender, donde experimentar, donde hacer muchos amigos y, bueno, pues juega un papel en mi vida cotidiana de estar presente prácticamente todos los días, bien sea a través de mi cuarto de radio que tengo en el pueblo y que utilizo físicamente en los fines de semana, bien sea diariamente desde la ciudad donde vivo, que es Tarragona, vía remoto, o bien sea pues desde que me levanto encendiendo un walkie para estar a la escucha del repetidor que tenemos por aquí, de los repetidores que tenemos por aquí cerca, o cuando voy con el coche martirizando un poco a mi mujer, porque lo primero que hago cuando subo al coche, evidentemente de copiloto, no me dejan conducir, pero lo primero que hago pues es encender la emisora. O sea, así que juega un papel muy, muy, muy presente en mi vida. Con la segunda cuestión entramos en terreno más concreto. Le pedí a Alberto, Eco Alfa 2 Foxtrot India Romeo, que me contara si en este camino se ha encontrado con obstáculos ligados a su discapacidad y cómo los ha afrontado. Bueno, pues encontrar alguna barrera o dificultad con la discapacidad, pues no, la verdad que no. Podríamos decir que la única dificultad que podríamos decir que tengo es el hecho de que no me puedo montar yo, por ejemplo, mi antena, ¿no? Es la única, porque por el resto, pues la verdad, no he tenido ni me he encontrado dificultad ni barrera, todo lo contrario, he tenido mucho apoyo de compañeros bueno, pues que tal vez tengan otra discapacidad o otra dificultad, llamémoslo así, pero que ellos también me han ayudado, al igual que yo les he ayudado a ellos, he aportado mi granito de arena y esa es la radioafición para mí. Donde no llega uno, hace puente el otro y ese puente llega a otro puente y hasta el final llega a la otra punta, ¿no? Y esa otra punta es la que te dice, pues oye, puedes hacer esto y aquí eres bienvenido. O sea que no he encontrado dificultad ninguna, al contrario, mucho
compañerismo y muy buen rollo. Después fue el turno de Paco, Eco Alfa 2 Foxtrot India Quebec. Le pregunté si su discapacidad le ha puesto freno en la práctica de la radio y de qué manera ha sabido darle la vuelta a la situación. Nadie me ha puesto pegas por el tema de la discapacidad. La verdad es que mucha gente me ha ofrecido muchísima ayuda para lo que necesite, para montar antenas, para ver equipos, para pues un poco la afición y el contacto con la gente, ¿no? Y la verdad es que gracias a eso pues he hecho también un buen grupo de amigos, ¿no? Y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Y ahora poco a poco pues iré ampliando dentro de mis posibilidades, tanto físicas como económicas, pues lo que es todo el tema de los equipos, de las antenas, y bueno, seguir estudiando un poco de electrónica y todo. Pero la verdad es que estoy muy contento porque hay más gente de la que pensaba, ¿no? Yo pensaba también al principio que era cosa ya de gente muy mayor, que quedaban poquitos. Pero estoy viendo que por las ondas cada día hay más gente joven que se está animando y ya te digo, a raíz del apagón y a raíz de lo del COVID, ha sido una forma de que todos nos podamos comunicar, podamos seguir en contacto con mucha gente, cambiar un poco nuestra forma de ver las cosas, cualquier tipo de ayuda que necesite alguien, siempre ha encontrado a alguien que ayude, ¿no? Y por supuesto, a pesar de mi discapacidad, pues yo hago lo mismo. Yo ofrezco mi ayuda a todo el que quiera o necesite. Entonces, ese es un poco eh, cómo he afrontado todo esto y cómo me ha ayudado a superar un poco las limitaciones, porque muchas veces las limitaciones, más que físicas, son psicológicas, nos las ponemos nosotros mismos. Y cerramos esta ronda de preguntas con Miquel, Eco Alfa 3 Golf Zulu Alfa. A él le pedí que compartiera si la invidencia ha supuesto alguna barrera real en su vida como radioaficionado y cómo ha sabido sortearla. Respecto a si me he encontrado alguna barrera o hándicap a la hora de practicar la radioafición, a propósito de mi discapacidad y cómo las he afrontado. Bueno, la primera que me encontré fue, evidentemente, elegir equipo y antena, porque evidentemente cada uno elige el equipo que más le conviene, el equipo que más le gusta, el equipo que satisface sus necesidades en cuanto a modos y bandas que va a operar, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el equipo tiene que tener un mínimo de accesibilidad, es decir, como mínimo poder ver lo que aparece en pantalla a nivel de en qué frecuencia estamos, en qué modo estamos, en qué banda estamos, que nos lea, que nos hable algo de la información de la pantalla. También a poder ser que nos lea el menú y que la botonera sea fácil de identificar e intuitiva. Es decir, si es un equipo táctil, por ejemplo, como ahora hay muchos modelos nuevos que son táctiles, que no nos dan una respuesta de voz como puede hacerlo un teléfono táctil, que sí nos lo da mediante un lector de pantalla, pues evidentemente esa emisora por sí sola no la vamos a poder utilizar según la sacamos de la caja. Igual pasa con las antenas. Para mí era muy difícil imaginarme cómo era un dipolo, cómo era un hilo largo, cómo era un ENFIT, cómo era una directiva, y mucho menos pensar en montarme yo mismo una torre, un cuarto de radio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí sí que tuve que pedir ayuda. Para buscar equipos, bueno, pues probando un poco de aquí y de allá, algún compañero, y sobre todo yendo a equipos pues que tengan ya más, leyendo por ejemplo muchas reseñas de accesibilidad a internet. Al final me decidí por los equipos que o daban respuesta de voz mediante algún chip sintetizador, o que eran robustos y usables a nivel de botonera, o que se podían conectar al ordenador para darnos apoyo. Y aquí viene el tercer punto para tener en cuenta en cuanto a lo que me encontré en accesibilidad. Es decir, estuve tiempo y meses probando diferentes libros de guardia, diferentes programas de log, para encontrar uno que me permitiera llevar mi registro de contactos, poder acceder al clúster de una manera rápida, pues gestionar todo lo que es el contacto de QSLs, etcétera, etcétera.
se ha hecho un buen trabajo por parte de algunos desarrolladores de programas que se distribuyen o que se desarrollan aquí en España. Yo me he quedado con el Amateur Contact Log de un americano que tiene muy en cuenta la accesibilidad y para mí es el que más me gusta, sin desmerecer a nadie ni ningún otro. Solamente, bueno, desmerecer a los que no han tenido en cuenta la accesibilidad, claro, eso por supuesto. Y bueno, y ahí estuvo ese punto, ¿no? En contar ese programa y luego ir probando también pues programas de gestión de concursos para ir participando en concursos, etcétera, etcétera. También pues ir adaptándome de alguna manera a todo lo que en el día a día puedo utilizar en mi cuarto de radio, pues como por ejemplo, pues parecerá una tontería, pero marcar los pines, los bornes positivo y negativo de una batería para saber qué borne es cada uno y marcar también los cables para saber dónde tengo que conectar cada cable cuando vamos de activación en portable para no cruzarlo. Es algo que la gente hace viendo y evidentemente yo tengo que hacer táctilmente, pues así, un montón de truquillos en el cuarto de radio, pues para guiarnos solamente por los táctiles, para saber qué PL es cada uno, qué PL es cada antena, contando las posiciones, numerando a veces con etiquetas Braille alguna fuente de alimentación para saber a qué corresponde. Luego ya te lo aprendes de memoria y ya eso deja de tener necesidad, pero ahí está, también como una forma de adaptación más rudimentaria. La tercera y última pregunta va al corazón de la radioafición, la comunidad. Empezamos con Alberto, Eco Alfa 2 Foxtrot India Romeo, a quien le pedí que nos explicara de qué manera la radio le ha servido para superar barreras y sentirse acompañado. Bueno, pues a ver, para mí la radioafición, limitaciones o superar limitaciones, pues la verdad que no es que me haya ayudado, tal vez ha sido un factor más, pero cualquier tipo de discapacidad hace mucho primero el asumir la carencia, el problema, la enfermedad, la discapacidad, el grado en el que puedas estar, lo impedido que puedas encontrarte para realizar la actividad, pero siempre que puedas tener voz para poder hablar, la radioafición, desde luego, para mí es una terapia increíble. Es donde poder tú expresar con tus compañeros inquietudes y conocimientos y con el tiempo esa persona va cogiendo una experiencia, porque lo que no le sale hoy le sale dentro de una semana, de un mes, de un año, es igual. Va conociendo gente incluso pues de otros países, otras culturas, otra manera de hacer radio. O sea que limitaciones ninguna. Para mí todas han sido beneficiosas, siempre. O sea, podría contaros anécdotas que he vivido, pero no es un programa para poderme aquí a contar anécdotas, pero desde salvar a un caballo, desde hacer venir a las fuerzas del orden y a una ambulancia para salvar a ese caballo, en fin, muchísimas cosas, incendios de hace muchos años, haciendo puente desde Barcelona porque donde querían llegar no llegaban las radios y pues en esa época en mi casa pues teníamos un muy buen equipo, una buena antena y llegábamos donde queríamos. Efectivamente, eso fue una gran ayuda para los que estaban de emergencia allí. Luego le trasladé esa misma idea a Paco, Eco Alfa 2 Foxtrot India Quebec, para que nos contara cómo la radioafición le ha hecho conectar con otros y sentirse parte de algo más grande. Entonces todo esto, el contacto con la gente y viendo que la gente se abre, que te ayuda, que te aconseja, pues también sirve mucho para seguir hacia adelante. Y agradezco de corazón a todas aquellas personas pues, que me han ayudado, que me han apoyado y que me han enseñado y que por supuesto tengo que seguir aprendiendo. No, porque he visto que esto no solo es una afición, es un modo de vida que va cambiando continuamente. Hay que seguir estudiando y bueno, eso te anima a seguir
vamos a, por decirlo de alguna forma, viviendo. Y esa ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, ¿no? El ver que volví a estar vivo, el volver cómo conectas con la gente, cómo todo el mundo también está dispuesto a ayudarte, ¿no? Aunque como en todos los sitios hay gente de todo tipo, pero en líneas generales he encontrado muy buen ambiente, muy buena gente y muy buen rollo. Yo desde aquí animo a la gente a que si quiere y tiene posibilidad, se anime, estudie un poco, se saque el indicativo y crear una red de gente que estemos en contacto para todo, ya sea para charlar, ya sea para ayudar, ya sea para emergencias o ya sea para cualquier, o simplemente hablar y escuchar. Y terminamos con Miquel, Eco Alfa 3 Golf Zulu Alfa. Le pedí que compartiera su visión sobre el papel que la radioafición ha tenido en su vida para mantenerse activo, conectado y dentro de una comunidad que no conoce fronteras. Y bueno, sí que es cierto que la radioafición pues me ha ayudado a sentirme uno más, a conectar con muchísimas personas y sí, sentirme parte de una comunidad global. Sí que es cierto que existen aún alguna asociación de radioaficionados y del colectivo de radioaficionados invidentes o radioaficionados con alguna discapacidad y me parece que en su momento pues era necesario y lo sigue siendo para visibilizar al colectivo, pero sí que es cierto que detrás de una radio, detrás de un micrófono, uno elige si quiere comentar, pues mira, soy ciego y no puedo llegar aquí o aquí o me manejo de diferente manera que tú o utilizo este programa porque me da mejor o me apoyo en esa herramienta. Yo normalmente suelo decirlo sin ningún tipo de problema, incluso a veces utilizando el humor. Pues mira, yo te ayudaría o te guiaría o no puedo ver la pantalla o no puedo ver en qué subtono estoy ahora porque estoy transmitiendo o te doy 5-9 porque no veo la señal real de la pantalla. Simplemente lo digo, lo comento y eso me ayuda también a sentirme, pues eso, parte de la comunidad. Yo siempre pienso que si yo puedo ir explicando mis humildes reflexiones alrededor de lo que yo voy encontrando y trasteando y bicheando en la accesibilidad, pues a alguien ayudaré. Y evidentemente yo tengo que agradecer a muchísimos compañeros radioaficionados que me han ayudado pues desde el cuarto de radio a aprender cositas del día a día, a instalar las antenas, a arreglar equipos y a aprender mucho más y sobre todo a crearnos ese mundo que para nosotros a veces es muy difícil de imaginar de tantas cosas visuales que evidentemente hay en la radioafición y que nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no?, a eso y evidentemente y ojalá cada vez más fabricantes, equipos, programas y también mentes de todos los compañeros pues tengan en cuenta al colectivo, en mi caso de personas ciegas, pero de personas con cualquier diversidad. 3 historias, 3 experiencias distintas, pero un mismo denominador común. La radioafición es un espacio que acoge, que conecta y que ayuda a superar límites. Un lugar donde las discapacidades pueden suponer retos, pero nunca barreras definitivas. Otra cosa sí que diría a todos a todas las personas que puedan tener dudas, que puedan tener miedo a salir o a ponerse delante de un micrófono, pues que no tengan miedo, que detrás de un micrófono hay una persona que puede tener o no tener una discapacidad y que puede ejercer la radio tranquilamente, que como todos podemos tener carencias, tener en cuenta que yo me puse a estudiar siendo invidente, con lo cual para mí era, y no he estudiado Braille, o sea, con lo cual para mí fue un reto muy grande. Con un 86% de discapacidad visual fue un reto muy grande, pero me puse a estudiar en enero de este año y en agosto me examiné. Quiere decir que todo lo que nos proponemos, si queremos, lo podemos lograr. Seamos capaces o seamos incapaces, como yo suelo decir, no hay discapacidad, sino hay voluntad. Y la voluntad mueve montañas.
y eso es con la frase con la que me quedo. Lo que queramos conseguir, lo conseguiremos, tengamos o no tengamos algún tipo de problema. Pues para hablar de Radio Sin Límites y para hablar precisamente de... Mirad, tengo un gran problema en este episodio porque hay determinados términos que me cuesta mucho por lo acostumbrado que estoy a utilizarlos a lo largo de los años y que hoy en día ya no son del todo correctos para su utilización. Voy a hablar de, como os decía, de Radio Sin Límites, y vamos a hablar de Radio Sin Límites intentando no caer en determinados estereotipos. Y para hablar precisamente de esas cuestiones de accesibilidad en muchos casos, tanto con nuestros equipos como con nuestra afición, con la radioafición, para determinadas personas que necesitan un apoyo a esa accesibilidad, tenemos con nosotros a Alberto Muñoz, Eco Alfa 7 Lima Golf Alfa. Muy buenas. Muy buenas, Xavi. Bueno, este circunloquio que acabo de hacer, precisamente me imagino que es un circunloquio con el que las personas que necesitáis algún tipo de accesibilidad en vuestro día a día posiblemente os encontréis, pero bueno, a los que estamos un poco más al margen de, digamos que de ese ámbito, pues todavía nos cuesta un poco. Bueno, yo primero comentarte que lo que decías al principio de utilizar ciertos términos o no, las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, porque no deja de ser eso, no nos importa el término que se utilice. Lo que sí es verdad es que huimos de los términos actuales, como diversidad funcional. Es decir, yo funcionalmente no soy diverso, yo soy funcional y punto. Claro. Otra cosa es que mis funcionalidades estén más limitadas, ¿vale? Respecto al tema de qué me ha aportado a mí la radio y la accesibilidad, bueno, yo soy una persona que tengo ceguera legal desde el año 2020, es decir, yo veo muy poco y eso limita mi actividad diaria mucho y mi actividad de desplazamiento. Entonces, ¿a mí qué me ha aportado la radio? Pues la posibilidad de establecer contactos que de otra forma no haría, de hacer nuevas amistades que de otra forma no haría. Y tú eres consciente a través del grupo de Telegram del podcast. Eso es lo principal. Es decir, yo paso muchas horas solo porque mi familia tiene sus ocupaciones y no puede estar siempre pendiente de mí. Y esas horas las lleno de esa manera, ante la imposibilidad de desplazarme. Yo vivo en una zona un poco aislada. Me facilita eso. Mira, pero sí. Vamos a poner primero en contexto a los oyentes. Alberto, Eco Alfa 7 Lima Golf Alfa, tiene una discapacidad visual. Pero bueno, he utilizado el término. Finalmente he acabado utilizando el término que no quería utilizar. Pero bueno, es correcto. Vale, tienes una discapacidad visual, lo cual te limita, o a priori a cualquiera le parecería que podría limitar a la hora de, pues, utilización de equipos, etcétera, etcétera. Entonces, para que los oyentes conozcan el contexto. A partir de ahí, ¿cómo la radioafición, digamos, y la afición a la radio, porque digamos que tu visión es muy amplia en este sentido, tu visión de la radioafición es muy amplia porque tocas un poco todos los palos de la radioafición, o casi todos los palos, menos el Charlie Whiskey, todavía estás ahí, pero un poco lo que estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo llena la radioafición precisamente todos esos espacios que seguramente, pues para muchos compañeros, pues son muy accesibles, nunca mejor dicho, y que tal vez para ti no lo sean tanto? Bueno, primero la accesibilidad. Hoy en día, con las tecnologías que tenemos, en mi caso, que tengo una discapacidad del 88% visual, es decir, yo por un ojo no veo y por el otro veo a 2 metros máximo, con las pantallas hoy en día que podemos tener para manejar nuestros equipos, me permite esa accesibilidad. Vale, respecto a cómo llena esos espacios, bueno, pues yo estoy metido en bastantes líos en el tema de radio. Aparte de la radio habitual, estoy metido en servicios de emergencias. Entonces, bueno, eso me hace sentirme útil. Esa parte mía la tengo cubierta, la de la utilidad. La parte de conocer gente y contacto, bueno, ante la soledad que en muchos momentos puedo tener, con la radio la mitigo. Es decir, yo hago contactos por radio con personas, unos conocidos y otros no, pero al final nos acabamos conociendo todos, y eso me permite llenar esos espacios de soledad, ¿vale? Y ya te digo, básicamente es eso, es el sentirme primero acompañado y sentirme útil. Sentirme útil.
Hay esa visión que das de sentirte útil y de la utilidad de la radio, precisamente. He comentado durante esta semana y a lo largo de este episodio tendremos la oportunidad de irlos escuchando. He podido hablar con diferentes compañeros, también con ciertas limitaciones a la hora de la accesibilidad, tanto a la radio como en lo que sería en el general de su vida, ¿no? De su día a día, y me comentaban eso precisamente, la posibilidad de tener ese sentimiento de utilidad, ¿vale? Gracias a la radio, gracias a estar presentes en emergencias, gracias a poder desarrollar toda su faceta como radioaficionados, convirtiéndose, en una pieza útil para la comunidad, ¿no? Correcto, así es. Y no solamente útil a través de los distintos servicios de emergencias en los que podemos estar. Yo hace poco impartí un curso a través de ENCOM en URE y me hizo sentirme francamente útil el confeccionar aquel curso sobre alimentación energética autónoma y el que bastantes compañeros, me agradecieran el haberlo hecho y el sentirse, el que les hubiera servido esa formación, ¿vale? Es decir, básicamente es eso, el poder desarrollar actividades que nos hagan eso, sentirnos útiles, ¿vale? Uh-huh. Muchos de los problemas que tenemos las personas con discapacidad es que al estar apartados del mundo laboral y al estar apartados muchas veces de tener contactos frecuentes con otras personas, caemos en esa desidia y nos sentimos un poco inútiles, si me permites la palabra. Uh-huh. Y esta es la forma de devolver esa utilidad a nuestra vida y a nuestro día a día. Yo, por ejemplo, todos los días participo en las ruedas de Remer, por la mañana y por la noche. Yo, cuando fue el apagón, me sentí muy útil porque participé en mi comunidad de vecinos, ayudando a los vecinos con sistemas de comunicaciones. Aquí la luz volvió a las 4 de la mañana el día siguiente. Yo tengo una serie de walkie-talkies PMR que repartí entre los vecinos y nos sirvió para estar comunicados entre nosotros. A mí aquello me llenó mucho. Es decir, yo me sentí muy útil para el colectivo de vecinos de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Ahora mismo estoy desarrollando un plan de emergencias para el Ayuntamiento de Isla Cristina y también me permite sentirme útil hacer estas cosas. Y que la gente cuente conmigo. Igual es darme una importancia que no merezco, pero me gusta que la gente cuente conmigo en ese sentido, ¿vale? Y eso ayuda mucho a las personas con mi condición a que nuestro día a día sea como el del día a día de una persona que no tiene nuestra discapacidad. Porque además, en tu caso, ya no solo... Es lo que decía, tú tocas muchos ámbitos, porque, por ejemplo, cacharreas, sí. haces tus antenas, que posiblemente el tema de, como hablaba también con algún que otro compañero, por ejemplo, uno de los hándicaps muchas veces es, por ejemplo, el tema de las antenas, ¿no? Porque claro, sí, y hablo por mí, ¿no? Yo podríamos decir, y esto no quiero que suene frívolo, ¿de acuerdo? Pero yo podríamos decir que tengo también un cierto problema de accesibilidad porque tengo un vértigo brutal, con lo cual yo soy incapaz de asomarme a un balcón y soy incapaz de subirme a un tejado, con lo cual a la hora, por ejemplo, de experimentar con antenas en según qué ubicaciones, yo estoy limitado entre comillas por mi problema. ¿Qué quiero decir con esto? Y repito, no quiero parecer frívolo, que al final hay muchos aspectos de la vida que te limitan y la cuestión es cómo superas esos hándicaps, ¿no? Y en tu caso, lo que decía, tú haces tus antenas, preparas tus antenas, subes al tejado, etcétera, pero puede que ese sea uno de los momentos en los que los compañeros radioaficionados con algún tipo de problema de accesibilidad, como yo, necesitan tirar de la comunidad también y de los compañeros para que les ayuden, y esto me lo comentaba algún compañero, para que les ayuden en esos aspectos puntuales como es colocar antenas, ese tipo de cosas en las cuales se necesita que echen una mano, mientras que en otras muchas facetas son ellos los que realizan ese aporte, ¿no? Correcto, mira, yo el tema de las antenas lo has comentado, yo como te he comentado, mi limitación visual me permite ver algo, es decir, yo no soy invidente, soy ciego, no invidente, ¿vale? Yo también tenía vértigo como tú y lo superé subiéndome al tejado, a mi tejado de ahora, yo en casa de mis padres en Madrid, que vivo en un piso 11, soy incapaz de asomarme a la ventana.
Ya. Sin embargo, aquí me subo a mi tejado. Al final todo esto es echarse para adelante, no es más. Es probar, es hacerlo una vez y 2 veces. Y al final te acostumbras a hacerlo. Yo lo que siempre digo es que las personas que tenemos algún tipo de limitación, sea la que sea, debemos intentar hacer las cosas. Si no lo intentas, no vas a ser capaz de saber si puedes superar o no esa limitación. Yo hablaba del cacharreo. Yo cacharreo bastante, pero tú has podido leer en el foro de Telegram que yo soy incapaz de soldar. Ya. Es decir, ¿por qué? Porque mi vista muchas veces no me lo permite. Es decir, yo cuando voy a soldar algo destrozo la placa que tengo delante, ¿vale? Entonces, eso sí que lo he dejado. Poner una antena no es complicado. Es tirar un cable de un lado a otro, poner un mástil y ya está. Es decir, yo conozco mis limitaciones y en aquello en lo que no soy capaz de hacer, no lo hago. No me voy a frustrar por ello. Pero sí es verdad que hay que echarse para adelante, ¿vale? Y yo creo que la radio nos da esa oportunidad. Hay otras actividades que también la dan, pero nos referimos ahora a la radio. Es decir, a mí la radio me da la oportunidad de, si me tengo que subir a un tejado y nunca lo había hecho y veo muy poco, pues lo intento, lo hago. Y cuando lo consigo, pues oye, me llena de alegría y sigo haciéndolo. Colocar, yo qué sé, mis filtros en mis emisoras. Ahora estoy con el Hermes Lite montándolo. Eso sí puedo hacerlo, ¿vale? Cosas más complejas a lo mejor no. Hablabas del Charlie Whiskey. Bueno, pues estoy haciendo Charlie Whiskey. Yo, para utilizar el programa informático y para utilizar mis equipos, en vez de una pantalla de ordenador, tengo una televisión de 32 pulgadas que tengo prácticamente pegada a la nariz. Eso me permite ver todo eso, ¿vale? Claro. Compañeros que sí son invidentes, hoy en día los equipos de radio hablan. Tú conectas la salida CAT del equipo a tu ordenador y tu aparato te habla. Te dice qué botón has pulsado, qué frecuencia estás buscando, te lo dice todo. Entonces, en ese sentido, sí hemos ganado mucho con las tecnologías. ¿Vale? Ya te digo, eso es un poco y sobre todo echarse para adelante, ser echado para adelante. Es decir, lo que a mí no me sirve es cuando una persona tiene una limitación o un problema, comenzar a lamentarse. Eso para mí no tiene sentido, ni vale, ni cabe en mi vida, ¿vale? Yo hago cosas, me equivoco y cuando me equivoco, oye, pues si soy capaz de volver a hacerlas, las hago. Y si es una limitación que no puedo superar, la dejo de lado. Pero no me frustro por ello. Y ya te digo, y en ese sentido la radio, porque es mi afición, es lo que me ha dado esa posibilidad. Habrá otra persona que le guste construir paredes y construirá paredes con ladrillos. Eso no es lo que me gusta a mí. Sí, pero sí que es cierto que la radio tiene un cierto componente de inclusión en este sentido, porque desde siempre, y en momentos de nuestra historia reciente, como ha podido ser la época de la pandemia, momentos en los cuales pues a todo el mundo ha tenido limitaciones, la radio le ha servido precisamente para vencer esas limitaciones. Recuerdo eso, el tema de la pandemia, como hubieron muchos compañeros que se volvieron a lanzar al tema a la radio porque les permitía vencer esa barrera de su domicilio, ¿no? Y continuar estando en contacto con gente, continuar cuidando sus relaciones, etcétera. Pero desde siempre la radioafición ha sido uno de esos hobbies, por decirlo de alguna manera, en el cual mucha gente se ha volcado cuando se ha encontrado con un problema de accesibilidad o una cierta limitación, ¿no? Correcto, mira, los seres humanos somos personas sociables. En nuestra definición entra esa palabra, la sociabilidad. Entonces, hablas de la pandemia, hablas de situaciones como la mía o de otras personas. El poder socializar con otras personas, sea de la manera que sea, es súper importante, es muy importante. Yo soy una persona que odia la soledad. Yo ahora mismo llevo 4 días sin mi familia, se han ido, me han dejado aquí abandonado. Bueno, y la radio, bueno, es por exagerarlo un poco, porque esto sí, te entendemos. Lo oirá mi mujer y que se sienta un poquito culpable. Vale. No, a ver, lo que me sirve esto es para poder estar en contacto con gente. ¿Vale? Para en un momento determinado, si estoy escuchando música o algo y no me apetece, y me apetece hablar con alguien, me voy a la radio y alguien siempre hay. ¿Vale? Entonces, es vencer esa barrera de la soledad. Hablabas de la pandemia. Yo en la pandemia fue cuando empecé con todo mi problema de la vista, finales de 2019, principios del 20. Yo en aquella época no tenía indicativo, lo dejé hace tiempo, y entonces no pude utilizar la radio como tal, pero sí utilizaba otros sistemas, ¿no? Como era Zoom, como era WhatsApp, que no son muy de mi agrado, pero me sirvieron para ello.
Hoy en día, estando en la radio, evidentemente, otras formas de comunicación las tengo prácticamente olvidadas. Tú hablabas de la radio como afición, como hobby. Para personas como yo, la radio ya es una forma de vida. Es decir, forma parte de nuestra vida, ¿vale? A lo mejor para ti, que tienes tu trabajo, que tienes tu familia, que tienes tus aficiones, ir al monte, lo que sea, la compartes con otra. Para mí, ya forma parte de mi rutina diaria. Es decir, yo día que me levanto, enciendo la radio. Y si a las 10 de la mañana no estoy sentado en mi rueda de remer, me falta algo. Y si cuando he terminado mi rueda de remer no he cacharreado o no he intentado buscar contactos en 20 metros, en 40 metros, me falta algo. Y si no he hecho un QSO en todo ese tiempo, me falta algo. Es decir, yo ya lo tengo interiorizado como parte de mi vida y como parte de mi forma de socializar. Una persona cuando va a su trabajo, pues está con sus compañeros. O se va a tomar una cerveza, está con sus compañeros. Yo también lo hago, ir a tomar una cerveza, pero menos. Esa es mi forma de hacerlo, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo un contacto por radio, estoy con mi café, cerveza no bebo, pero estoy con mi cafetito y me estoy tomando algo con un compañero que está aquí al lado o a cientos de kilómetros, ¿vale? Entonces, ya te digo, eso forma parte de mi rutina diaria y de mi forma de socializar diariamente. Lo cierto es que esto es muy importante porque esto es algo que entra dentro de lo que muchas veces hablamos de la magia de la radio, ¿no? Los que somos y luego extensivos radioaficionados y aficionados a la radio. Siempre hago esta distinción entre aquellos que estamos ya metidos en las bandas con nuestro indicativo, etcétera, y todos aquellos que son amantes de la radio, ¿vale? Y que viven la radio casi igual que nosotros y que la han vivido durante toda la vida. Pero es totalmente cierto esto que estás diciendo. En tu caso, por supuesto, la radio ocupa un lugar primordial en tu vida debido a que, bueno, también tienes la capacidad o digamos de poder o la necesidad o como lo quieras llamar, de que llene mucho espacio temporal, ¿vale? Pero al final es una forma de vida. Al final, los que somos radioaficionados y aficionados a la radio, y ahí es a donde iba, cuando escuchamos el ruido, el QRM, escuchamos el ruido blanco de la banda, ya nos tenemos que acercar allí de donde salga, así como pues, a veces nuestras parejas o otros miembros de la familia cuando escuchan el ruido de nuestros equipos les chirría, ¿no? Y prefieren, oye, ¿cómo puedes aguantar estar escuchando ese ruido, ¿no? Pero se incorpora a nuestra vida y al final es lo que tú dices, es una forma de vida con la que acabamos conviviendo y muchas veces tenemos la sensación de compartir menos tiempo del que nos gustaría. Sí, correcto, así es. En mi caso, mucho menos de lo que me gustaría. A mí me encantaría estar todo el día en la radio, pero bueno, tengo otras obligaciones en casa. Mi familia respeta mucho mis tiempos de radio, muchísimo. Pero es verdad que para ellos soy un loco. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya te digo, lo respetan. No lo comparten porque no es una afición para ellos, pero sí lo respetan. Y es eso, llena muchos huecos de mi vida, pero también tengo que compatibilizarlo con otros. Siendo importante para mí, tengo que hacer otras labores que puedo hacer pues en casa, cuidar del jardín, cualquier cosa. Pero ya te digo, para mí es algo primordial dentro de mi vida para socializar. Y Alberto, una pregunta. Tú que estás muy en contacto con compañeros con una cierta limitación en su accesibilidad, ¿cuáles crees que son las principales cuestiones en las cuales una persona con una limitación de este tipo necesita bien ayuda, llamémosle ayuda, soporte, comprensión, etcétera? Lo último que has dicho es lo primero que te voy a comentar, comprensión. Comprensión, ¿no? Una persona con ciertas limitaciones le cuesta un poquito más, tampoco mucho, adecuarse y aprender ciertos comportamientos y ciertas formas que usamos en la radio, ¿vale? Yo no me he encontrado hasta la fecha nada más que a 2 compañeros que me han podido regañar, entre comillas, por no utilizar el método correcto de comunicación, ¿vale? Pero también es verdad que mucha gente para usar el código Q tiene delante un folio y lo mira. Yo no puedo, yo me lo tengo que aprender de memoria. Entonces me equivoco, muchas veces confundo términos. Nunca me he encontrado, excepto ya te digo, en 2 ocasiones, problemas con ello. Temas de ayuda. Bueno, por ejemplo, yo tengo un contacto, es Eco Alfa 7 L Lima Eco Eco,
al cual le había invitado había dicho yo que participara en el podcast, pero por circunstancias no ha podido. Él es invidente total, vive en Huelva y él necesita ayuda con las antenas. Él, a través de la sección provincial de URE, yo le facilité contactos de la sección provincial de URE y sus antenas ya prácticamente están puestas. Él no puede ponerlas, él no puede subirse a un tejado como yo, sobre todo un tejado de un bloque de 7 alturas, porque un traspiés y te vas abajo. Entonces los compañeros le han puesto las antenas. En otro sentido, la elección de equipos, pues él contactó con otra persona que es ciego y que lleva muchísimo tiempo metido en radio, y le aconsejó qué equipos podía comprarse, equipos de los que te hablan, ¿vale? Y hay otros equipos que no lo hacen. En ese sentido, la comunidad radioaficionada es una comunidad muy solidaria y ayuda mucho y bueno, pues las personas como nosotros recibimos mucha ayuda. Y también es verdad que yo, hablando de ayuda, intento devolver esa ayuda de la manera que puedo. Es decir, yo no soy una persona, no me gusta ser aprovechado, entre comillas. Es decir, a mí si me ayudan, yo quiero ayudar, ¿vale? Yo por eso me metí en el tema de formación en ENCOM. Con la ONCE aquí en Huelva inicié un proyecto de comunicación vía PMR que al final quedó en nada porque exigía una inversión que no estaban dispuestos a realizar, ¿vale? Pero sí me hubiera gustado terminar ese proyecto. Como te comentaba, con el Ayuntamiento de Isla Cristina, del pueblo al cual pertenezco, pues estoy haciendo el sistema de emergencias. Isla Cristina es una población con un riesgo elevadísimo de inundaciones y tsunamis y no tenían contemplado el sistema de comunicaciones, pues estoy colaborando con ellos. Es decir, que yo, toda la ayuda que a mí me prestan, yo la intento devolver, ¿sabes? A mí, por ejemplo, cuando yo hice mis instalaciones de antenas, telecomunicaciones en Huelva me ayudó muchísimo, muchísimo con la memoria y todo. Mucho, de hecho, me decían por dónde tenía que ir para no tener ningún problema. Huelva no deja de ser un pueblo y aquí nos conocemos todos. Es decir, yo por el de comunicaciones puedo tomar una cerveza mañana en un bar perfectamente. Entonces el hombre me ayudó, ¿sabes? En ese sentido, ya te digo, la comunidad de aficionados se pone siempre a tu disposición y para ayudarte en lo que necesites. ¿Y qué crees que necesita, si es que necesita algún, digamos, si es que el colectivo al cual perteneces y que, bueno, pues que cuenta con esas limitaciones, ¿qué crees que podríamos hacer el resto, al margen de esa comprensión que creo que la has dejado claro y que es una comprensión que yo hago extensiva también, te digo, a todos los radioaficionados? Debemos ser menos policías y más comprensivos muchas veces, sobre todo a veces con quienes empiezan, con quienes hay muchas formas de corregir sin necesidad de entrar en determinadas formas, ¿no? Pero ¿qué crees que le puede aportar o en qué podemos mejorar el resto de radioaficionados o la comunidad de radioaficionados para integrar todavía más a todas aquellas personas que puedan tener algún tipo de limitación? Bueno, yo aquí esto lo dividiría en dos partes. Primero, el radioaficionado con limitaciones debe ser quien pida ayuda, porque los demás no sabemos quién necesita ayuda y quién no, ¿vale? Debe ser, y además debe ser una persona que pida ayuda sin vergüenza. Es decir, no debe significar para nosotros el sentirnos mal el pedir esa ayuda, ¿vale? Respecto al tema del colectivo de radioaficionados, yo presenté no hace mucho un escrito a URE para crear una especie de sección donde personas con discapacidad pudiesen comentar, pudiesen incluso pedir ayuda para recibirla. Entonces, porque URE no deja de ser una asociación muy grande y muchas veces en estos temas pequeños le cuesta trabajo entrar, ¿vale? Entonces yo creo que haciendo esto se podría brindar esa ayuda a estas personas que a lo mejor no la quieren pedir por vergüenza, porque dirán, por miedo o simplemente porque no me gusta pedir ayuda, ¿vale? Yo creo que en ese sentido sí se podría hacer algo así dentro del colectivo de radioaficionados. Yo, en mi caso, los radioaficionados que conozco, casi todos conocen mi limitación. Por una cosa o por otra siempre sale. Y todos siempre me han dicho que lo que necesite lo tengo, ¿vale? Y tú eres consciente a través del grupo de Telegram y en otros grupos en los que he participado. Entonces, a mí eso me enorgullece y me aporta, cuando necesito, me aporta siempre, ¿sabes? Es verdad que yo soy una persona de pedir muy poca ayuda. Es decir, yo me gusta ser autosuficiente. Pero es cierto que en muchas ocasiones no me queda más remedio, ¿vale? Y antes de pedir ayuda he intentado yo
hacerlo por mi cuenta. Así he roto cantidad de cosas, pero bueno. Pero al final no te queda más remedio que pedir esa ayuda. Y siempre la he recibido sin ningún problema. Hay una cosa que yo tengo muy clara, y es que hay un dicho castellano que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces, y a veces se le puede dar la vuelta y decir, dime, o cuando a alguien tiene una cierta limitación, una cierta carencia, suele ser mucho más empático y suele pues ser de los primeros que ofrecen su ayuda. Y realmente me he dado cuenta a lo largo de los años de cómo personas con esa cierta limitación son los primeros luego en ofrecer su ayuda y en ser los primeros en querer colaborar con tanto pasando reportes como pues lo que haga falta, etcétera, posiblemente porque se es consciente de la importancia de la comunidad, ¿no? De la importancia de crear esos lazos que, oye, un día tú me ayudas a mí, otro día soy yo el que te ayuda a ti, y entre todos, si nos ayudamos entre todos, es mucho más provechoso para todos y podemos llegar a objetivos mucho más altos, ¿no? Pero esto que estabas diciendo ahora me parece muy importante, el hecho de ayudarnos, ¿no? Entre todos. Hablábamos de la comprensión, hablábamos ahora de esa ayuda mutua, pero yo veo que los compañeros con algún tipo de limitación son los primeros en apuntarse cuando hace falta echar una mano y arrimar el hombro. Vamos, lo que te digo, que son los primeros en apuntarse. Correcto. Esto yo lo hablaba no hace mucho con un vecino mío. Es un vecino que ahora tiene una situación económica muy desahogada, pero él me decía que cuando él era pequeño pasó mucha hambre. Entonces él me ha dicho que cualquiera que vaya a su casa siempre tendrá comida. Esto es lo mismo, es decir, tú eres consciente de que tienes una limitación y de que esa limitación te dificulta hacer ciertas cosas, y al ser consciente de ello lo que haces es que intentas evitar que otras personas tengan dificultad en hacer lo que sea, y ayudas en lo primero en lo que puedes ayudar, ¿vale? Esto es dentro del colectivo de personas con discapacidad, es algo muy, muy típico, el ofrecer ayuda a otras personas, ¿vale? Ya te digo, es muy típico, porque eres consciente de que tú tienes una limitación y de que puedes necesitar ayuda. Entonces, las personas al final somos generosas. Si tú vas a recibir ayuda, ¿por qué no la vas a dar? Aparte, es lo que te decía antes, el sentirte útil, ¿vale? Claro. Es decir, si tú prestas tu ayuda, te sientes útil. Tú imagínate mi situación si yo no tuviese la radio y si fuese una persona penosa. Todo el día en casa tirado en un sillón, sin levantarme, sin hacer nada. No, para nada. Es decir, hay que ser activo en la vida, y una de las formas que tenemos las personas con nuestra limitación o con limitaciones, ya que no trabajamos, es ocupar ese tiempo ayudando a otras personas. Y en el colectivo de la radio sabes que hay mucha solidaridad y mucho compañerismo. Es decir, es un colectivo. Sí. A mí es lo que más me llama la atención de este colectivo. Es decir, puedes estar con una persona que tener unas ideas totalmente opuestas a las tuyas, pero si hace falta que esté ahí, ahí está. Y es lo que más me agrada a mí de esta afición, ¿vale? Ya te digo, yo lo veo así. El tema de la ayuda es fundamental, tanto recibirla como prestarla. Pero personas con limitaciones o sin ellas, porque nosotros sabemos de todo, ¿vale? En nuestro caso, un poquito más, pero es fundamental. Y este colectivo de la radio, es cierto que da igual que estés hablando con una persona en España, en Alemania o donde sea, porque es que encima tenemos esa posibilidad, la posibilidad de comunicarnos con gente de otros idiomas utilizando nuestros códigos, ¿sabes? Esas personas al final te ofrecen siempre su ayuda. O por lo menos, a mí, mira, yo cuando empecé a salir del aire, mucha gente que me conoció llamaba en ciertas frecuencias y preguntaban directamente por mí. Golfalfete Lima Golfalfa, ¿estás por ahí? ¿Estás bien? Y hubo un momento en que dije, oye, lo de estás por ahí me gusta, lo de estás bien, déjalo mejor, porque siempre estoy bien, ¿vale? Entonces, pero la gente se preocupa por ti. Y a mí eso me gusta. Somos como una familia grande. Sí. Y está claro que cualquier persona con cualquier tipo de limitación, cualquier tipo de discapacidad, no tiene ningún tipo, entre comillas, de problema para meterse en el mundo de la radio, en el mundo de la radioafición, para desempeñar su papel como radioaficionado de la manera más amplia posible.
lo que hablábamos. Posiblemente a lo mejor para poner una antena va a necesitar que le echen una mano los compañeros, que para eso están, y es lo que estábamos hablando ahora. Esa inclusión lleva a que los compañeros colaboren, pero no va a tener ningún tipo de limitación ni de problema a la hora de hacer radio, de adaptar su forma de hacer radio a lo que más le guste dentro del mundo de la radio, y creo que eso es muy importante. Y no sé si a nivel institucional, digamos, o a nivel de, por ejemplo, a la hora de presentarse al examen, hacer el examen de radioaficionados, no sé si ahí tal vez, me pregunto, si a lo mejor debería trabajarse un poco esa accesibilidad, o ya es suficientemente accesible el acceso al examen, al indicativo, etcétera, para un colectivo como el de las personas con discapacidad. Pues mira, estaba pensando mientras hablabas en el tema del examen y de las instituciones. El examen, la preparación, evidentemente corre de nuestra cuenta, de cada aficionado, de cada futuro radioaficionado. Es verdad que, por ejemplo, URE tiene un curso, el de La Salle, que es un curso que te puede hablar. Uh-huh. Y es un curso bastante interesante. Yo me saqué mi examen de radioaficionado con ese curso, porque el libro de URE es un tocho infumable. Ahora me está sirviendo más que para preparar el examen. Yeah. Yo cuando solicité mi fecha de examen, puedes decir si tienes algún tipo de discapacidad y ellos lo tienen en cuenta, ¿vale? Yo dije que tenía discapacidad visual y a mí me pusieron una pantalla de ordenador que yo pocas veces he visto una igual de grande. Pero me consta que compañeros invidentes totales, el examen lo hizo otra persona en su lugar. A ver, lo hizo otra persona. Iban acompañados de otra persona. Sí. Esa persona leía las preguntas, ellos respondían, pero era la persona acompañante la que pinchaba la respuesta en el ordenador, ¿vale? Uh-huh. Entonces, de hecho, hay compañeros incluso que tienen falta de movilidad y el examen se lo han hecho en su domicilio. Uh-huh. Es decir, que en ese sentido la administración no se porta mal. ¿Que podría mejorar? Probablemente podría mejorar. Tampoco me he parado a pensarlo, ¿vale? Uh-huh. Respecto a la preparación del examen, pues a lo mejor sí, desde las instituciones se podría intentar facilitar a las personas con limitación, pues a través de cursos online o algo de eso, el acceder al examen, pero como la preparación corre por cuenta del aficionado, tampoco les podemos exigir esto, ¿vale? Ellos simplemente ponen tu examen, te ponen el examen y te dan tu resultado. Es verdad que ya te digo que URE, a través del curso de La Salle, facilita mucho las cosas. Es un curso que te habla, es decir, tú pones el audio en el ordenador y te lee la lección y te lee las preguntas de examen, tú simplemente tienes que responderlas. Y bueno, pues en ese sentido yo no veo mayor dificultad que la dificultad que tiene cualquier otra persona en estudiar lo que tenemos que estudiar. Uh-huh. No veo mayor problema. Uh-huh. Pues creo que queda claro y meridiano, pues digamos, cuál es el lugar de pues todo lo que tiene que ver con las diferentes limitaciones que puede tener cualquier radioaficionado a nivel sensorial, y cuál es su papel y cuál es su lugar en el día a día de la radio y de la radioafición, y en el día a día, pues como decíamos, desde prepararse y presentarse al examen hasta el día a día como radioaficionado. Hay una cuestión, Alberto, que es, nos has hablado antes del curso de emergencias. También diste una formación sobre autosuficiencia energética, porque tú en tu domicilio eres una isla, ¿no? Tienes autosuficiencia energética. Sí, correcto. Bueno, yo vivo en una urbanización de Isla Cristina, Las Palmeritas. Es una urbanización que es urbana, uh-huh, pero carecemos de cualquier servicio urbano. Es decir, el agua es agua de pozo y la electricidad apenas llega. Yo cuando me compré mi vivienda, la compañía eléctrica me dijo que no me daba acometida eléctrica, entonces tuve que optar por poner mis placas solares y mis baterías. Como la electricidad es un tema que me gusta mucho, pues me empecé a investigar y al final la instalación la hice con una empresa homologada, pero gran parte la hice yo. Entonces, pues precisamente emplazaba y comentaba esto porque, si te parece, de cara al próximo mes de octubre, podías pasar por aquí a explicarnos pues todo lo que gira en torno a la autosuficiencia energética, que creo que es un tema de candente actualidad después del apagón que vivimos hace unos meses, y que además a muchos radioaficionados les supone un problema por
muchas veces por problemas de, por ejemplo, pues de QRM. Hay compañeros, me vienen a la cabeza algunos compañeros con instalaciones que tal vez no están ajustadas de la mejor manera posible y tienen algunos problemas de QRM debido a sus instalaciones fotovoltaicas, etcétera, ¿no? Y yo creo que puede ser interesante que pases por aquí el próximo mes a hablarnos sobre autosuficiencia energética. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece muy bien. Sabes que estoy a tu disposición, que es otra forma de sentirme útil, colaborar contigo. Sabes que CQ en Frecuencia para mí es mi cabecera cuando me voy a dormir, escuchamos el podcast. Y yo encantado. Tu almohada, de la vida. digamos que tu almohada. Es mi almohada, sí. Además, sí. Desde que he descubierto que puedo hacerlo con los altavoces inteligentes, más todavía. Sí, bueno. yo no tengo ningún problema. Ya te digo, yo tengo una instalación bastante potente porque la necesito. Uh-huh. Y yo ruido no tengo ninguno. Pero también es verdad que cuando uno hace una instalación de estas características, tiene que hacerlo con elementos de calidad. Es decir, al final el ruido viene provocado muchas veces por elementos que no cumplen con la normativa vigente. También es un tema presupuestario, pero todo eso se puede salvar. Eso te iba a decir. Vamos a ir preparando ese episodio sobre pues autosuficiencia energética, y también derivado, también lo podemos bajar hasta, aunque no seamos autosuficientes, pero sí que vamos a necesitar tener un equipo de respaldo a nivel de electricidad, por ejemplo, para, oye, si hay un problema de suministro eléctrico, poder alimentar nuestros equipos y el máximo de aparataje que necesitemos en nuestra estación. Y si te parece, hablaremos de eso, y me gustaría bajar a ese tema peliagudo que has hablado ahora, del tema presupuestario, que a veces nos parece que puede ser, me imagino que el tema presupuestario pues irá en base a las necesidades de cada uno y a lo que quiera uno invertir en su equipación autosuficiente, digamos. Pero bueno, pues Alberto Muñoz, EcoAlfa 7 Lima Golf Alfa, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de CQ en Frecuencia. Seguimos en contacto, nos escuchamos en las bandas y 73. Pues EcoAlfa 1 en India, Víctor Bravo. Xavi, sabes que eres un tío que tengo mucho aprecio y encantado de colaborar contigo, de acercarme a tu podcast. Las veces que necesites me tienes aquí y espero verte en un par de semanas. Y precisamente lo habéis escuchado. En 2 semanitas nos emplazábamos ahí Alberto, EcoAlfa 7, Lima Golf Alfa y yo para vernos precisamente en Iberradio 2025, 10ª edición de Iberradio en Lienzo Norte, en Ávila, donde durante los últimos días ya han salido las ponencias definitivas y vamos a repasarlas, además de alguna que otra información alrededor de Iberradio. CQ, aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio? El programa de charlas de Iberradio 2025 presenta una jornada muy variada, repartida en 2 salas con sesiones en paralelo, lo que nos obliga a elegir en cada franja según el interés de cada uno. De 11 a 12, en la sala 1, satélites, con proyectos de satélites de AMSAT EA, a cargo de EcoAlfa 4 Charlie Quebec Sierra y EcoBravo 1 Alfa Oscar. Una sesión sobre los avances y retos de AMSAT EcoAlfa, imprescindible para quienes quieren conocer de primera mano la innovación en comunicaciones satelitales. En paralelo, en la sala 2, interferencias con Venciendo las interferencias, una guía práctica, presentada por EcoAlfa 5 Yankee Salva. Una charla pensada para quienes buscan soluciones técnicas y consejos prácticos para gestionar y minimizar el ruido en sus transmisiones. De 12 a 1, en la sala 1, Historia, con archivo EcoAlfa 1 EcoGolf, Invidencia, Radioafición y Memoria, a cargo de Pablo Santacana y Marta Muñoz. Una ponencia dedicada a la historia de un radioaficionado, su legado documental y los retos que plantea la diversidad funcional en nuestra afición, algo muy presente en este episodio 127. Al mismo tiempo, en la sala 2, concursos de HF con World Contest Records por Eco 77 Delta X-Ray, Emir Braco, en inglés y patrocinada por Hanbay, dirigida a quienes disfrutan de la competición internacional y quieren superarse en este terreno. De 1 a 2, en la sala 1, Juventud con El relevo ya está aquí, apoya a la juventud en nuestro hobby, con la participación de EcoAlfa 1 Juliet Alfa Yankee, EcoAlfa 1 Mike Zulu, EcoAlfa 2 Eco Tango Kilo, EcoAlfa 1 Foxtrot Sierra Charlie y EcoAlfa 8 Delta Hotel Charlie. Un debate sobre el papel de los más jóvenes en la radioafición y cómo asegurar el futuro de nuestra actividad. En la sala 2, por su parte, diplomas con Hamawar Whisky Alpha, a cargo de India Kilo 1 Hotel Juliet Sierra, Carlo,
y también de India Whiskey 1 Foxtrot Romeo Uniform Max, patrocinado también por Hanbai, y que será una explicación práctica sobre este diploma internacional y las novedades para esta nueva edición. Tras la pausa de 4:30 a 5:30 en la sala 1, diplomas con introducción al programa de activación SPOTA por Eco Charlie 1 Romeo Alfonso, una charla sobre Parks on the Air, ideal para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y la promoción de la radio en entornos naturales. En la sala 2, cómo iniciarse en la radio deportiva, cómo empezar en concursos y hacerlo con éxito, de la mano de Eco Alfa 5 Kilo Alfa Raúl. Una guía práctica para quienes desean comenzar o mejorar su participación en concursos y actividades deportivas. De 5:30 a 6:30, en la sala 2, expediciones con actividad 3 Yankee 0 Kilo, Bouvet Island, a cargo de Lima Uniform 9 Eco Sierra del Tamanu, también patrocinada por Hanbai. Una oportunidad para conocer las experiencias, retos y logros de una de las expediciones de X más extremas e importantes del panorama internacional. Y finalmente, de 6:30 a 7:30 en la sala 1, satélites con ARIS EA 2025, a cargo del equipo de ARIS Eco Alfa. Una actualización sobre los proyectos vinculados a la Estación Espacial Internacional y las misiones educativas de ARIS, de máximo interés para quienes quieran estar a la vanguardia en comunicaciones vía satélite y contactos con la ISS. En definitiva, un programa extenso y muy rico que ofrece tanto aspectos técnicos y competitivos como experiencias humanas y sociales. El solapamiento de horarios obligará a elegir y habrá que decidir entre satélites, historia, concursos, juventud, diplomas, iniciación deportiva o expediciones. Pero lo que está claro es que todas las sesiones estarán en manos de ponentes de primer nivel reconocidos en cada especialidad. Y a todos los amantes de los concursos, precisamente, el presidente del EA Contest Club, Juanma, Eco Alfa 5 Alfa November, tiene algo importante que proponeros para esas últimas horas de Iberradio 2025. Buenas, Xavi, buenas a todos los oyentes de CQ en Frecuencia. Nada, soy Juanma, Eco Charlie 5 Alfa November, EA Contest Club. Desde el EA Contest Club estamos haciendo en la Feria de Iberradio la cena concursera, uno de los mayores eventos del año que celebramos desde que se celebra Iberradio. Os invitamos a todos, tenéis la posibilidad de apuntaros, tiene un coste de 35 euros y ahí en la página web que os voy a pasar ahora tenéis toda la información, www.cenaconcursera.com. Ahí tenéis toda la información, podéis apuntaros y disfrutar con todos nosotros de una velada que va a ser una locura. Muchas gracias, un abrazo, Xavi, un abrazo, un placer. Recuerda que puedes escuchar CQ en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99 € al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Bueno, y me despido de este episodio 127, ya 2 semanitas, como hemos escuchado, de Iberradio, precisamente con un par de apuntes, ¿vale? Un par de apuntes rápidos. La próxima salida QRP del Grupo Conecta Radio Canarias, los amigos radioaficionados, tras un paréntesis vacacional, vuelven a realizar una salida en QRP el próximo día 10, miércoles, es decir, mañana miércoles día 10, trabajando las bandas de HF 10, 15 y 20 metros. Hora aproximada, las 4 de la tarde, hora local, con lo cual serían las 15 horas UTC. 4 de la tarde, hora local, 5 de la tarde, hora peninsular. Así que ahí vais a tener en las bandas de HF de 10, 15 y 20 metros a los amigos del grupo Conecta Radio Canarias activando en su salida habitual de cada mes. Y por otro lado, otro apunte que me hacen llegar desde Chile, los amigos del Radioclub Charlie Eco 7 Delta Eco, el Trauco, están conmemorando la primera comunicación inalámbrica en América con los indicativos 3 Golf 7 Charlie Whiskey para llamadas en Charlie Whiskey y 3 Golf 7 Romeo Lima November para todos los otros modos. Invitan a los colegas radioaficionados a unirse a esta actividad como activadores o como cazadores. Y la actividad estará activa durante todo el mes de septiembre y con énfasis el día 17
ya que ese fue el día del año 1898 en que Ramón Luis Norero puso en funcionamiento un sistema de telegrafía inalámbrica, que es el evento que se conmemora con este 3 Golf 7 Charlie Whiskey y 3 Golf 7 Romeo Lima November. Toda la información la tenéis en la web trauco.org. Repito, Tango Romeo Alfa Uniform Kilo Oscar.org. Os dejamos todo esto enlazado en las notas del episodio. Y nos despedimos hasta el próximo martes aquí en CQ en Frecuencia, calentando motores para eventos y sobre todo, hasta entonces, acordaros y no os olvidéis de hacer muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.